Muy bien, quiero invitar a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 11. En Hechos, capítulo 11. Hoy, esta mañana, vamos a hablar acerca de la gracia y la verdad, pero mayor énfasis en la gracia. No sé hacia dónde, cómo nos va a guiar el Espíritu Santo esta mañana, pero aquí hay una narración muy bonita en Hechos, capítulo 11, que quiero compartir con vosotros hoy. Hechos, capítulo 11. Versículo 19 al 23. 24, vamos a ver. ¿Vale? Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 24. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo encontraron? ¿Quiénes lo han encontrado? ¿Algunos faltan todavía? Muy bien. Vale. Bien. Eso. 11, versículos 19 al 24. Voy a ver. ¿Sí? Muy bien. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, dice el versículo 22, de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Y este es el versículo clave de esta mañana. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Repito el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Padre, en esta mañana guíanos en tu palabra, háblanos, inspíranos, Señor, sánanos, corrígenos, exhórtanos, lo que haga falta, Señor, para que nuestra vida, Señor, pueda estar en comunión contigo y podamos hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, encomendamos en tus manos esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dice que cuando llegó, ¿qué fue lo que vio en aquel lugar? La gracia de Dios. Era una iglesia, la iglesia de Antioquía, era una iglesia que estaba naciendo. Era una iglesia nuevita. Yo no sé cuántos meses, o tal vez un año, tal vez tendría, pero algo extraordinario ocurrió allí. Fue, como dice un personaje latino, sin querer queriendo, pareciera que la palabra llega hasta allí y la gente la abraza y comienza a creer en Cristo de una manera sobrenatural, de una manera hermosa. El Espíritu Santo se encarga de que allí en Antioquía, en ese lugar, se establezca esta congregación. Esta noticia, como hemos leído, llegó a Jerusalén, que era como la madre de todas las iglesias, o era el lugar de donde estaban haciendo el Evangelio, ¿vale? Entonces, cuando llega a oído de Jerusalén, a los líderes allí, ellos dijeron: wow, algo está ocurriendo allí, al otro lado, en Antioquía. ¿Por qué no le decimos a Bernabé que vaya a ver qué está ocurriendo? Y no es ninguna coincidencia, porque creo que enviaron a la persona indicada. Y cuando Bernabé llega allí, a mí me encanta lo que él ve, porque dice que vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Y cuando vio esa gracia de Dios, dice que él se regocijó. Le dio alegría. Le dio alegría poder ver lo que allí estaba ocurriendo, lo que Dios estaba haciendo. De verdad que yo no sabía qué título ponerle hoy día a la predicación, si ponerle donde encuentres la gracia de Dios, quédate allí. Pensaba yo ponerle, ¿no? Un título así un poco, donde encuentres la gracia de Dios, quédate allí. No solamente regocija, sino quédate allí y sirve a Dios allí, que es un poco también lo que yo veo. Porque cuando Bernabé ve esta gracia de Dios en aquel lugar, él se alegra y lo único que dice: yo me quedo aquí para trabajar y para servir a Dios con estos hermanos que son tan majos, que son tan bellos, porque veía una gracia, veía ese favor de Dios operando en aquellos lugares. Yo no sé si a ti te ha pasado, como me ha pasado a mí, que
que a veces voy a ciertos lugares y el ambiente es pero extraordinario. Hay lugares donde da gusto estar, ¿no? Hay congregaciones donde da gusto estar. Congregaciones donde uno entra y que ya de entradita uno siente un ambiente diferente, siente que hay armonía, siente que hay amor, uno alaba a Dios con libertad, te sientes a gusto, predican y la palabra como que a uno lo están leyendo completito y uno dice, pero aquí hay algo especial. Realmente le llamamos algo especial. No sabemos qué es lo que es, pero es especial, ¿no? Y eso fue lo que vio Bernabé, algo especial, algo diferente. Y él dijo, yo he visto la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? ¿Y cómo se manifiesta esa gracia? ¿Qué fue lo que vio realmente Bernabé? Porque la palabra gracia es como una palabra un poco abstracta, ¿no? ¿Qué vio en concreto Bernabé en aquella iglesia o en aquella congregación que le permitió decir, esto es de Dios, esto es el favor de Dios, esta es la misericordia de Dios operando? ¿Qué fue lo que vio? Era una de las cosas que yo estaba pensando y estaba meditando. Entonces empecé a buscar en la Biblia y me encontré con varios textos en los cuales aparece la palabra gracia relacionada con las personas. Por ejemplo, dicen de Jesús, en el capítulo 2, versículo 46 de Lucas, en Lucas 2:40, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El que escribió esto se daba cuenta de que Jesús no solamente crecía de estatura, no solamente que le cambiaba la voz, después ahí en la pubertad, no solamente crecía en sabiduría, que era un chico muy inteligente, sino que la gracia de Dios también estaba sobre él. Había una gracia de Dios sobre él. Entonces eso a mí me lleva a pensar que cuando está la gracia sobre una persona, como estaba en la iglesia de Antioquía, o está sobre una persona, eso se nota. Eso debe notarse, eso se debe reflejar. El capítulo 2, también de Lucas, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, la gracia era algo que se estaba desarrollando, porque crecía en gracia para con Dios y los hombres. La gracia se desarrolla. La gracia, uno puede crecer en la gracia, puede aumentar. La gracia puede ir en aumento en cada una de nuestras vidas. En Lucas capítulo 4, versículo 22 también, hablando acerca de Jesús, dice que todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¡Wow! ¿Qué es lo que les llamaba la atención? La forma de hablar, las palabras de gracia que salían. Claro, si había gracia sobre él, esa gracia se manifestaba, esa gracia se veía revelada, esa gracia se notaba. Este es un hombre que tiene una gracia, no una gracia cualquiera, no que es gracioso, que es chistoso, no, hay una gracia, hay un carisma, pero esta gracia no era la gracia humana con la que uno nace, es la gracia de Dios. Había una gracia divina operando en la vida de Jesús. Miren, luego vamos a analizar algunos de estos textos, pero me encanta leerlos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Es decir, Jesús manifestaba una llenura, había algo que desbordaba. La palabra esa, llena de gracia, significa que desbordaba la gracia y desbordaba la verdad. Es como cuando a una vasija le estamos llenando con agua o con algún contenido y empieza a rebosar. Bueno, esa es la idea, lleno, rebosaba de gracia y rebosaba de verdad. Se notaba la gracia allí. Hablando acerca de la predicación de los apóstoles en el primer siglo, en el libro de Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Cuando predicaban y daban testimonio. Es decir, la gracia la vemos nosotros operando. Se notaba que había una gracia allí operando. Esteban, por ejemplo, en Hechos 6:8 dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía prodigios y señales entre el pueblo. Wow, yo lo encuentro esto extraordinario. Significa que la gracia es algo que está sobre la vida de los creyentes, está sobre la vida de las personas que han rendido su vida a Cristo, y es algo que debe de notarse y que se debe manifestar. ¿Qué vio Bernabé entonces en cada uno? ¿Qué vio Bernabé en esta iglesia? Vio la gracia de Dios, vio el poder de Dios manifestado de diferentes maneras. Seguramente mientras conversaba con la gente se dio cuenta de algunas cosas, mientras estuvo en la reunión observó y dijo, no, esto es de Dios. Hubieron ciertos signos que manifestaban, que denotaban
de que lo que estaba ocurriendo allí era realmente de Él, era realmente del Señor. Era realmente del Señor. Yo en esta mañana solamente quiero hablar de 4 cosas, 4 ejemplos, hay más, y seguramente hay muchos más, de 4 cosas en las cuales se ve manifestada la gracia. Se ve manifestada la gracia de Dios. Y uno puede decir, este tiene algo de Dios. La primera tiene que ver en el hablar. Lucas 4, 22, que habla de Jesús, dice que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Y todos decían, y añade eso, ¿no es este el hijo de José? Se dan cuenta de, este es el hijo de José, el carpintero, pero ¿cómo habla? Habla diferente. Es decir, la gracia se manifiesta en la forma de hablar. El como tú hablas, el como nosotros hablamos, el cómo es nuestro lenguaje, denota la gracia de Dios, o el grado de gracia de Dios que hay en cada uno de nosotros. Ahora usted me va a decir, vale, ¿cómo se nota? Muy sencillo. Las palabras que salen de nuestra boca son palabras que tienen la intención de edificar, consolar, exhortar, ayudar, o tienen la intención de juzgar y de criticar. ¿Te das cuenta? Las palabras de Jesús, ¿cuáles eran las intenciones de las palabras de Jesús? ¿Cómo eran las palabras de Jesús? A ver, ayúdenme un poquito. A ver, ¿cómo creen ustedes que eran las palabras de Jesús? ¿Cómo lo vemos nosotros en la Biblia? Palabras de amor, de esperanza. ¿Vale? Jesús siempre tenía una palabra de amor, de esperanza, ¿no? Él no venía con un mazo a darle en la cabeza al que estaba postrado y estaba mal y para rematarlo, ¿no? No, Él venía siempre con una palabra de esperanza. Veía a alguien triste, Él siempre tenía una palabra de consuelo. Había alguien enfermo, Él siempre tenía una palabra para dar sanidad. Al oprimido, Él tenía una palabra para quitar la opresión, para traer libertad a los cautivos, ¿no? Es decir, las palabras de Jesús siempre buscaban la edificación de las demás personas. ¿Sabe? Hay gente que solamente habla para criticar. Hay gente que solamente habla para juzgar. Hay gente que solamente habla para poder crear rivalidad entre unos y otros. Hay gente que solamente habla de las demás personas y nunca se habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque son cotillas, ¿no? Siempre están hablando de la vida de los demás. Esos tipos de palabras no vienen de la gracia de Dios. Esas son palabras poco sabias. Son palabras que siempre buscan el mal, que buscan la destrucción y no buscan la edificación. Cuando está la gracia de Dios, las palabras siempre van a buscar la edificación, la restauración, la sanidad, la liberación. Que las personas cuando nos escuchan, cuando las personas escuchan ese tipo de palabras, siempre se sienten confortadas en su interior, se sienten aliviadas en su interior, se sienten libres, sienten que le han quitado un peso de encima, están a gusto. Cuando está la gracia de Dios, se escuchan siempre palabras que sirven para edificar, para consolar, que sirven para que la vida del hombre pueda estar en un mejor estado, salir de la situación en la que está. Siempre hay una palabra de respuesta o una palabra de esperanza. Es decir, la gracia de Dios se ve en las palabras. Seguramente Bernabé, cuando llegó en aquel lugar, aparte de darle una bienvenida, él empezó a escuchar, me imagino yo, él comenzó a ver y veía las palabras, cómo hablaban los hermanos, cómo se trataban entre sí, cuál era el tema de conversación, y se notaba que la conversación entre los hermanos siempre era para edificación, para ayudar, para animar. La gente salía de la reunión edificada. Cada vez que alguien iba a visitar a otro, seguramente algún amigo, algún hermano de la congregación, la gente quedaba satisfecha. Los problemas se podían sobrellevar de una mejor manera. El estilo de vida o la calidad de vida mejoraba simplemente por el diálogo, por el saber hablar. Donde está Dios, se nota también en las palabras, en el saber hablar. Segunda cosa que quiero en esta mañana hablar, que se ve la gracia de Dios a través de una misericordia sin límite. De la misericordia sin límite. Misericordia sin límite. Hay un texto que es muy hermoso, que es Juan 1:14. Este es un texto que yo podría dedicar una predicación solo a este texto. Pero voy a hacer una pincelada de este texto. Juan 1:14. ¿Cuántos de ustedes han visto esa serie que se llama El Jefe Infiltrado? ¿Sí? ¿Lo han visto? El Jefe Infiltrado.
esos jefes que se disfrazan y van por las empresas viendo cómo funciona la empresa. Y muchas veces yo me doy cuenta cuando tratan mal al jefe, ¿no? Madre mía, digo yo, si este supiera que está tratando el jefe, no le dice eso. Y el jefe se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta de cuando les roban, se dan cuenta de cuando la gente no tiene la camiseta de la empresa, se dan cuenta de cuando hay buenos también empleados que lo dan todo por la empresa y luego les recompensan, ¿no? ¿Ah? Pero nadie sabe, está disfrazado. Bueno, hace 2000 años atrás tuvimos un jefe infiltrado en medio de nosotros. Y de eso es lo que habla Juan 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesús se infiltró, porque aquí dice que habitó entre nosotros. La palabra habitar habla de Jesús hecho carne, habla del verbo hecho carne, hablando de Dios encarnado. Este es un texto que nadie puede rebatir. En griego y en lo que sea, Dios se hizo carne, punto. Pero se hizo carne, dice que habitó. Hizo su morada, eso es lo que está diciendo allí. Puso el tabernáculo en medio de puso su tabernáculo, puso su tienda de campaña en medio del campamento. Esa es la figura que está usando aquí. En otras palabras, se vino a mudar para vivir aquí en la tierra. Se infiltró entre los hombres, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vio la gente de Jesús? La gracia y la verdad. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. ¿Quién vino a habitar en medio nuestro hace 2000 años atrás? ¿Quién? Dios, vale. Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué características tiene Dios? ¿Ah? ¿Amoroso? Ya, es amoroso, bien, bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Misericordioso, ya, bien. ¿Qué más? Es poderoso, ¿vale? ¿Ah? Omnipotente, muy bien. Todo lo que están diciendo está bien, pero Dios por sobre todas las cosas también, aparte de amoroso, poderoso, omnipotente, es santo. Es santo. ¿Sabe lo que es ser santo? Es puro. Pureza pero absoluta. En él no hay sombra de pecado, no hay sombra de nada, de nada, de nada. Es la pureza absoluta, la blancura absoluta. Déjenme ejemplificarlo de esa manera. La blancura absoluta. Y en medio de su blancura absoluta, tú sabes que frente a la presencia de esa santidad de Dios, el ser humano, muchos murieron frente a la presencia de Dios. El Antiguo Testamento habla de mucha gente que se presentó a Dios sin prepararse y quedaban tirados allí dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, porque no se presentaban en condiciones. ¿Por qué? Porque frente a esa pureza absoluta de santidad está el hombre, cierto, que está enlodado pero completamente con el pecado. Entonces Dios, que es santo, no puede convivir con el pecado. ¿Y qué pasa? El pecado a causa del pecado el hombre termina muriendo frente a esa santidad absoluta que tiene Dios. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Me van siguiendo? Es tanto la santidad, la pureza de Dios, que cualquiera que se presenta ante Dios, así por sí solo, cae muerto. Porque el pecado nos impide presentarnos ante Dios por sí solo. Por eso es que viene Cristo, para ser el mediador, para poder limpiarnos del pecado y para transformarse, ¿cierto?, como mediador entre Dios y nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor cuando dice, y vimos su gloria, y vimos su presencia, lleno de gracia y de verdad? Es porque el Dios mismo, el Dios eterno, vivió en medio nuestro y ninguno pereció, ninguno murió, ninguno fue reprobado. Todos sobrevivieron a esa experiencia. Me lo voy explicando. Entonces, ¿por qué sobrevivieron a esa experiencia? ¿Por qué, a pesar de que Dios se hizo hombre y habitó en medio nuestro, lleno de santidad, porque Él seguía siendo santo, puro, sin pecado, el hombre fue capaz de convivir con el santo aquí en la tierra por tanto tiempo? Fue solamente por la gracia, por la misericordia infinita que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Logramos vivirlo. ¿Por qué? Si lo llevamos al jefe infiltrado, ¿por qué el jefe no terminó despidiéndonos y viendo nuestras atrocidades, viendo nuestra mala conducta, viendo la conducta del hombre, una conducta reprobable? ¿Por qué nos despidió a todos? Porque estaba lleno de gracia
y de verdad. Estaba lleno de misericordia. Entonces, una de las cosas que se nota donde está Dios presente es que hay una misericordia ilimitada. Y déjeme decirlo, esto significa, algunos dirán, entonces Dios nos aguanta todo. Y Dios, claro, Dios soporta muchas cosas que no tendría por qué soportar. Dios muchas veces tiene que escuchar nuestras palabras que no tendría por qué escuchar cierto tipo de palabras. Dios tiene que soportar ciertas actitudes nuestras que no tendría por qué soportarlas. Porque Él es santo, porque Él es puro, porque no hay pecado, porque Él demanda de nosotros también que vivamos en santidad. Pero Él lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque es misericordioso, porque está lleno de gracia. Porque la gracia le permite relacionarse con nosotros y que nosotros no muramos en medio de esa relación. En segundo lugar, dice que no solamente había misericordia, sino que había verdad. Es decir, esta era una gracia verdadera. Era verdaderamente Dios habitando en medio nuestro. Era algo genuino. Era algo real. Cristo nunca fue una apariencia de algo. Cristo no aparentó ser Dios. Cristo no aparentó ser el Hijo de Dios. Él fue Dios. Una de las características de un buen Hijo de Dios es que nunca aparenta cosas. Es lo que se ve. Es lo que dice ser. ¿Me voy explicando? Yo a veces conozco a gente que dice, no, yo soy un gran hombre de Dios, yo oro, yo ayuno, yo aquí, yo allá, y se muestran como súper espirituales. Tú empiezas a rascar y te encuentras con más carne que espiritualidad, ¿no? Y te das cuenta que no son lo que realmente manifiestan ser. Y una de las cosas bonitas de la misericordia y de la gracia es que nos permite presentarnos ante Dios tal como nosotros somos, con nuestros fallos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, ¿cierto? Con nuestras capacidades, pero también con nuestras limitaciones. Dios espera eso de nosotros. Él espera eso en nuestras vidas. Donde está la gracia de Dios, no solamente se habla bien, sino que también se vive la misericordia de Dios de manera sin límite. Tercero, Hechos capítulo 4, versículo 33, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos. ¿Vale? ¿Sí? Hechos 4:33. No se preocupen que luego yo les voy a pasar un boletín donde vienen estos textos también, después van a volver a leer. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia estaba sobre ellos porque ellos, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué hacían? Daban testimonio. ¿De qué? De la resurrección de Jesús. ¿Por qué daban testimonio de la resurrección de Jesús? Muy simple. Porque era el mensaje que ellos estaban proclamando. Era la experiencia. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Nadie había resucitado hasta el momento de la muerte. Nadie había vuelto de la muerte por sí solo. Nadie. Pero Jesús había resucitado. El Hijo de Dios había muerto, pero había resucitado. Era una señal de victoria. Entonces ellos daban testimonio de esa experiencia que habían vivido al lado del Maestro. Y le vimos, dicen más adelante, ¿no? Y le vimos, caminaron con Él, estuvieron 40 días al lado del Maestro allí. Por muchos estuvieron al lado de Él caminando, después de que estuvo resucitado, estuvieron con Él. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. La gracia de Dios se manifiesta también en aquellos que dan testimonio. O lo digo de otra manera, el testimonio es una muestra de que está la gracia de Dios. Cuando está la gracia de Dios, la gente habla de Dios. Quiere dar testimonio de lo que hace Dios. Me voy a explicar. Quiere dar testimonio de las cosas que hace Dios, de las experiencias que está haciendo Dios, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso que este tiempo, una de las cosas que estamos intentando es comentar lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta? Que lo hemos intentado. A ver, cuéntenos, ¿qué Dios está haciendo? ¿Qué han hecho durante la semana? ¿Qué milagro han vivido durante la semana? ¿Cómo Dios les ha hablado? ¿Qué Dios les ha dicho? ¿Qué les ha indicado? ¿A quién le han dado testimonio acerca de Cristo? ¿Con cuántas personas has hablado? ¿Cómo te ha ido en esa conversación? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿No? Me voy a explicar. La idea cuál es que donde está, porque entendemos que donde está la gracia de Dios y donde está Dios presente, siempre hay un tema de conversación. Siempre estamos comentando, porque Dios siempre está actuando. Una de las cosas hermosas es que Dios es un Dios activo, no es un Dios pasivo.
Tal vez tú descansas, pero Dios sigue trabajando. Tú duermes, pero Dios no duerme. Él vela por tus sueños, Él vela por tus pensamientos. Él está tratando tu vida, sigue trabajando en tu corazón. Tal vez tú no vienes a la iglesia, pero Dios sigue su obra, continúa. Porque a veces pensamos que somos nosotros los que hacemos trabajar a Dios y luego lo sentamos y algunos sientan a Dios el día lunes y lo recogen el día domingo para venir al culto y luego lo dejan sentadito otra vez y como que... No, eso la gente hace con sus dioses, hace esas cosas. Pero nuestro Dios es un Dios activo las 24 horas. Siempre está haciendo algo alrededor nuestro que Él quiere que nosotros estemos expectantes, que lo veamos y que lo comentemos y que demos testimonio de aquellas cosas, que de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viendo, de las conversaciones que estamos teniendo. Wow, yo estos días, de verdad, yo no tengo mucho tiempo, pero estos días he estado conversando con varias personas acerca de las cosas del Señor, enviando mensajes, conversando, algunos llamando por teléfono, y de verdad que a mí me anima mucho eso, ver cómo Dios está actuando en algunas personas, está actuando, y de verdad como dicen, wow, si yo pudiera ir, qué bien me hace escuchar, muchas gracias porque nos envías la predicación, gracias, tus palabras, las palabras de ánimo, me hacen muy bien, gracias por tenerme en tus oraciones. Esas cosas es lo que Dios está haciendo, está provocando. Estamos sembrando, no solamente sembrando, sino que le estamos manifestando a las personas que Dios es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Entonces, donde está la gracia de Dios, hay testimonio de lo que Dios hace. Siempre hay testimonio de lo que Dios hace. Y Dios lo respalda por sobre todas las cosas. Y cuarto y último, que donde está la gracia de Dios, siempre hay un poder sobrenatural. A mí me encanta lo que ocurre aquí con Esteban. Dice que Esteban, en Hechos 6, 8, dice, Esteban lleno de gracia y de poder. La gracia no solamente va de la mano de la verdad, sino también del poder. ¿Qué es lo que hacía? Prodigios y señales entre el pueblo. Prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, ocurrían cosas milagrosas en medio del pueblo, porque Esteban estaba lleno de la gracia de Dios y el poder de Dios. Es decir, el favor de Dios estaba respaldando la administración, el testimonio, las palabras y todo eso con milagros poderosos, operando en las vidas de cada una de las personas. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía milagros. La gracia y el poder, dos cosas que van de la mano. Prodigios y milagros y señales que están al lado de él. Cuando veo esto, veo una iglesia, no solamente una iglesia pasiva que disfruta de la gracia, sino que yo puedo ver una iglesia dinámica, que está hablando, que está administrando misericordia, que está compartiendo el testimonio del poder de Dios, y todo eso viene apoyado por sanidades, por milagros, por multiplicaciones, por puertas que se abren, por situaciones que Dios va provocando para que la gente pueda entender de que allí está Dios. Una de las cosas que a mí me interesa y una de las cosas que yo siempre tengo como objetivo es que la gente cuando esté en uno de nuestros cultos diga, Dios estuvo allí. Porque recibió una palabra, porque vio una actitud, hubo algo que le dijo, aquí está Dios, esto es de Dios. Que alguien cuando hable con nosotros, o al menos yo lo que procuro es cuando alguien habla conmigo, diga, este tipo algo tiene, no sé qué es lo que es, pero hay algo. Como yo les compartí esta semana a algunos, les decía, hay una vecina que un día me dice, qué bien se veían ustedes cuando venían el otro día, no sé dónde es. Yo no sé dónde ustedes venían, pero qué bien se veían. Cómo me gustaría ser parte de una comunidad como la que ustedes tienen. Yo le decía, pero es que eso ya está. Si tú quieres, cuando quieras, acompáñanos. Si ven cosas, escuchan cosas a través de nuestra vida, que les dice, esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Bernabé cuando ve esta gracia de Dios? Él dijo, yo me quedo. ¿Y él qué es lo que le dice a la congregación ahí en Hechos? Les dice, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Les dijo, mantengan esta línea. Manténganse así.
Cuando está la gracia de Dios, hay que mantener que esa gracia continúe fluyendo. Cuando está la presencia de Dios, luego tenemos no tenemos que hacer ningún cambio. Tenemos que permanecer, tenemos que dejar que esa gracia siga fluyendo, porque eso es lo que va a traer crecimiento, eso es lo que va a traer madurez, eso es lo que trae testimonio, es lo que trae el poder de Dios operando en las vidas y en los corazones. Y por último, Bernabé dice, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. Y quiero quedarme y terminar con esta frase. Quiero quedarme aquí. Versículo 24. ¿Vale? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu, santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, dice el Hechos 1:24. Que mucha gente se agregó al Señor. Pero luego el versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era tanta la gracia de Dios que Bernabé, cuando ve esta gracia, él dice, yo me quiero quedar aquí, pero para servir. Este es un lugar donde yo quiero servir a Dios. ¿A quién no le gusta servir a Dios donde está la gracia de Dios? Da gusto, ¿no? No sé, a mí me encanta. Permítame, pero yo he servido a Dios donde hay gracia y donde no hay gracia. Y donde está la gracia de Dios, ¡guau! Es una pasada. Es un disfrute, es un deleite. Porque uno ve que Dios va operando, que Dios va por delante. Donde no está la gracia de Dios, todo es cuesta arriba. La vida se torna difícil. La vida se torna incómoda. Las situaciones se tornan incómodas. Todo se enrarece, el ambiente se enrarece. Hasta el ambiente se enrarece. Claro, porque Dios no está con su gracia. Lo que hace que una iglesia, lo que hace que una familia, lo que hace que una relación sea hermosa, sea bella, sea agradable y sea llevadera, es la gracia de Dios, no hay otra cosa. Cuando no está la gracia de Dios, la familia es un desastre. Hay un ambiente que se enrarece, hay algo que se enrarece en el ambiente, claro, porque no está la presencia de Dios. El matrimonio se enrarece, las relaciones afectivas se enrarecen, las relaciones de amistad se enrarecen, todo se enrarece cuando no está la presencia de Dios. Pero cuando está la presencia de Dios, todo va cuesta arriba. Y Bernabé dijo, vale, se fue a buscar a Pablo y le dijo, Pablo, vente a ayudar, que aquí en Antioquía está la gracia de Dios. Aquí hay avivamiento. Aquí, si trabajamos con los hermanos, podemos hacer algo mejor con ellos. Hay algo productivo, era una buena tierra, era una buena semilla para poder trabajar y formar el carácter de las personas. ¿Y saben qué? En aquel lugar se les llamó por primera vez cristianos. De ahí viene la palabra cristiano, de los hermanos de Antioquía. ¿Qué vieron en ellos? Una vez ¿qué vieron en ellos la gente de alrededor que los llamó cristianos? ¿Ah? ¿Vio? La gracia de Dios, la gracia de Cristo, esa misma gracia que leíamos en un comienzo, ¿no? Y la gracia era sobre él, y crecía en gracia, ¿cierto? Para con Dios y los hombres, y la gracia de Dios era sobre él, y se llenaba y crecía con sabiduría. En la persona de Cristo, ahora esa misma gracia estaba sobre estos hermanos. ¿Sabe? Y lo más interesante es que ese título no se lo pusieron ellos mismos. No fueron ellos los que un día se miraron y dijeron, oye, llamémonos cristianos para que sirvamos a Cristo. No, fue la gente de alrededor la que, viendo la conducta, el carácter, el nivel de vida que ellos llevaban, la gracia que había en ellos, dijeron, estos son como Cristo, son calcados a Cristo. El espíritu, la forma de hablar, la misma gracia está sobre ellos, y les empezaron a llamar cristianos. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos, porque siguen a Cristo, viven para Cristo. A mí me encanta eso, ¿no sé? Porque es la gracia de Cristo, es su gracia la que debemos manifestar también en cada una de nuestras vidas. Lo que yo deseo es que la gente pueda descubrir, pueda conocer a la gracia de Cristo, pueda disfrutarla y pueda vivir en ella, pueda vivir la gracia de Cristo en sus vidas y en sus corazones. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé cuál es tu meta, cuál es tu anhelo, pero mi meta, mi anhelo es que la gracia de Dios esté operando en cada una de nuestras vidas. Que cuando alguien venga, que cuando alguien nos visite, que cuando alguien llegue, ya sea aquí en la congregación o en nuestro hogar, o cuando nos tomamos un café, cuando conversamos con la gente diga, hay una gracia especial, hay algo de Dios. Cada vez que voy salgo renovado, cada vez que voy o hablo con Eduardo, o hablo con Luz, o hablo con Henry, o hablo con los chicos,
Hay algo especial que, no sé, cuando los chicos están ahora en el instituto, allí estudiando, que los compañeros digan, yo cuando hablo con Daniel hay algo especial, ¿no? Cuando hablo con Josías o Paz, hay algo especial en ellos. Claro, es la gracia. Que los chicos puedan alimentarse de esa gracia. Puedan para ellos esta gracia ser ese oasis que ellos están buscando. A mí esa es una de las cosas que a veces yo pienso y digo, la gracia de Dios en nuestra vida debe ser como un oasis donde la gente venga a refugiarse al lado nuestro. Que cuando vengan a nosotros, lejos de salir más cargados, más problemados, con más líos en sus cabezas, puedan, después de una conversación o puedan salir con paz, puedan salir con alivio, ¿cierto? En sus corazones, con sus conciencias tal vez un poco más tranquilas, qué sé yo, más liberados, habiendo encontrado tal vez respuesta o compañía, recibiendo algo de parte de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. La gracia de Dios está sobre ti y esa gracia debe notarse, debe manifestarse, que la gente se alimente de esa gracia, del poder, de la palabra, de la actitud, de la misericordia sin límites que se pueda ver y se pueda notar. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, muchas gracias te damos.